Sean bienvenidos una vez más a El Relator Oscuro, el rincón de la web donde las sombras hablan y las crónicas más perturbadoras de nuestra historia salen a la luz. Hoy nos adentramos en las venas abiertas de una nación, Venezuela, para desenterrar 5 crímenes que no solo tiñeron de sangre sus titulares, sino que agrietaron para siempre el alma de su gente. Son historias de poder, traición y una violencia tan cruda que redefinió el miedo en toda una sociedad. Antes de comenzar nuestro descenso, quiero compartir con ustedes una noticia que me llena de emoción. Muy pronto, este universo de narrativa se expandirá. Estoy trabajando en un nuevo canal, un proyecto dedicado a explorar los grandes misterios de la humanidad, desde civilizaciones perdidas hasta enigmas cósmicos que desafían nuestra comprensión. No diré más por ahora, pero prepárense, porque el anuncio oficial llegará muy pronto. Ahora, afilen sus sentidos y prepárense. Lo que están a punto de escuchar no es ficción, es el eco de gritos reales en la oscuridad. En el imaginario venezolano, pocas figuras encarnaban la promesa de un futuro brillante como Mónica Spear. Coronada Miss Venezuela en 2004, su rostro no era solo un sinónimo de belleza, sino de un carisma y un talento que la habían catapultado al estrellato de las telenovelas. Representaba una Venezuela posible, una que brillaba en el escenario internacional. Su carrera actoral en el extranjero le garantizaba un ingreso sólido, una vida de comodidades que contrastaba brutalmente con la realidad de millones de sus compatriotas. Pero ni toda la fama, ni el dinero ganado con su trabajo pudieron comprarle una armadura contra el monstruo que devoraba su país desde adentro, la delincuencia descontrolada. El 6 de enero de 2014, esa promesa se hizo añicos en el asfalto caliente de una autopista, en un acto de una brutalidad tan insensata que sacudió al país hasta sus cimientos. El contexto de aquel enero era sombrío. El gobierno de Nicolás Maduro, apenas en su primer año, lidiaba con una economía que se desmoronaba y una espiral de violencia que convertía a Venezuela en uno de los países sin guerra más peligrosos del mundo. Las carreteras, especialmente de noche, eran trampas mortales. Bandas organizadas, conocidas como piratas de carretera, operaban con impunidad, usando tácticas salvajes para someter a sus víctimas. Su objetivo era el despojo rápido, celulares, joyas, algo de efectivo, cualquier objeto de valor que pudiera convertirse rápidamente en dinero. El costo de la vida subía, y para muchos jóvenes de barrios empobrecidos, el crimen era la única vía de subsistencia que conocían. Mónica, de 29 años, había vuelto a su país para pasar las vacaciones de fin de año. Quería que su hija, Maya, de apenas 5 años, se conectara con la tierra de sus padres. Junto a su exesposo y padre de la niña, Thomas Henry Berry, un empresario irlandés de 39 años, emprendieron un viaje por los llanos y las costas de Venezuela. El 6 de enero, mientras regresaban a Caracas, su Toyota Corolla gris del año 2002 sufrió un percance. Un objeto puntiagudo colocado deliberadamente en la vía reventó 2 de sus neumáticos. Quedaron varados en el kilómetro 194 de la autopista Valencia, Puerto Cabello, un sector conocido por su oscuridad y peligrosidad. La angustia se apoderó de la pareja. Durante casi 45 minutos, hicieron señas desesperadas a los vehículos que pasaban a toda velocidad, pero nadie se detuvo. El miedo era un copiloto en cada auto que transitaba las noches venezolanas. Finalmente, una grúa se detuvo. 2 jóvenes operarios comenzaron a subir el vehículo averiado a la plataforma. Era un momento de alivio efímero, el preludio de la tragedia. Mientras los trabajadores realizaban la maniobra, 5 figuras emergieron de la maleza. Eran delincuentes locales, armados y decididos. Al verlos, Mónica, Thomas y los 2 grueros reaccionaron por instinto. Se refugiaron dentro del Corolla, cerrando las puertas con seguro, en un intento desesperado por crear una barrera entre ellos y la muerte. Lo que sucedió después fue un despliegue de violencia irracional y desmedida. Los asaltantes, frustrados al no poder abrir el vehículo, no dudaron.
abrieron fuego indiscriminadamente contra el auto. Las balas perforaron la carrocería y los vidrios como si fueran de papel. El sonido de los disparos rasgó el silencio de la noche. Adentro, el caos y el terror eran absolutos. Thomas Berry recibió un impacto mortal en el pecho. Monica Spear fue alcanzada por múltiples proyectiles en los brazos, la pierna y los glúteos. Ambos murieron casi al instante, acribillados frente a su pequeña hija, quien solo sufrió una herida de bala en la pierna. Los asesinos, tras la masacre, apenas tuvieron tiempo de robar algunas de sus pertenencias, incluyendo una cámara fotográfica cuyo valor era insignificante comparado con el de las vidas que habían extinguido por ella. El botín era miserable, el precio pagado, incalculable. La escena que encontraron las autoridades era dantesca. Los cuerpos sin vida dentro del vehículo acribillado y una niña de 5 años, en shock y herida, como única testigo sobreviviente del asesinato de sus padres. La noticia explotó como una bomba. Que la víctima fuera Monica Spear, un ícono nacional, arrancó el velo de la negación. La violencia ya no era una estadística lejana en los barrios pobres. Tenía el rostro de una reina de belleza, de una madre. El impacto fue cataclísmico. Por primera vez en años, la polarización política que asfixiaba al país pareció disolverse en un duelo colectivo. Artistas, políticos de gobierno y oposición, y ciudadanos de a pie, todos expresaron su horror y su hartazgo. Se organizaron marchas y vigilias en todo el país. El lema, "Ya basta", se convirtió en un clamor nacional. El presidente Maduro, visiblemente afectado, convocó a una reunión de emergencia con gobernadores y alcaldes de oposición, un gesto impensable hasta entonces. Prometió mano dura, un nuevo plan de seguridad. La investigación, presionada por el clamor público, fue inusualmente rápida y eficaz. En cuestión de días, el CICPC, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, detuvo a los miembros de la banda, incluyendo a su líder, Gerardo José Contreras Álvarez, alias El Gato. La mayoría eran jóvenes, algunos incluso menores de edad, producto de un entorno de miseria y descomposición social. Los juicios culminaron con sentencias de entre 24 y 26 años para los autores materiales. El Gato recibió 25 años. Sin embargo, en 2020, uno de los implicados, Adolfo Rico Agreda, fue asesinado en la cárcel de Tocuyito durante un motín. La justicia, aunque llegó, no pudo borrar la sensación de pérdida irreparable. El asesinato de Monica Spear se convirtió en el símbolo trágico de una década de violencia en Venezuela. Expuso la fragilidad de la vida en un país donde un viaje familiar podía terminar en una masacre por un botín irrisorio. Dejó una pregunta flotando en el aire, una pregunta que aún hoy resuena. Si el Estado no pudo proteger a una de sus figuras más queridas y visibles, ¿qué esperanza quedaba para el ciudadano común? El crimen no solo le costó la vida a 2 personas, le costó a toda una nación la poca inocencia que le quedaba. Si el caso de Monica Spear fue el aldabonazo que despertó a Venezuela a la realidad de que nadie estaba a salvo, el secuestro y asesinato de los hermanos Fadul en 2006 fue la herida purulenta que expuso la más profunda de las traiciones, la de aquellos que juraron proteger al ciudadano convertidos en sus depredadores. Este no fue un crimen de hampa común, fue una operación planificada con precisión militar, ejecutada por funcionarios del Estado y motivada por la más vil de las ambiciones: el dinero fácil manchado con la sangre de niños. La historia de los hermanos Fadul es la crónica de 38 días de agonía nacional que terminaron en un campo desolado, con 3 disparos a la cabeza que ejecutaron no solo a 3 adolescentes, sino la confianza de un pueblo en su policía. El año 2006 se desenvolvía en una Venezuela de creciente tensión social y una alarmante sofisticación del crimen organizado. El secuestro se había convertido en una industria lucrativa, una forma rápida de obtener una fortuna. Las alcabalas,
o puntos de control policial, que debían ser un símbolo de seguridad, se habían transformado en focos de corrupción y, en el peor de los casos, en trampas mortales. Bandas criminales, a menudo en connivencia con policías corruptos, montaban falsos retenes para secuestrar a ciudadanos, especialmente a aquellos que aparentaban tener un alto poder adquisitivo. La familia Faddoul Diab, de origen libanés, encajaba en ese perfil. Eran empresarios exitosos, dueños de una firma de calzado, y vivían en una de las zonas más acomodadas de Caracas, la urbanización Vista Alegre. Su éxito económico los puso en la mira de los lobos. La mañana del 23 de febrero de 2006 era una mañana como cualquier otra. John Bryan, Kevin y Jason Faddoul, de 17, 13 y 12 años respectivamente, salieron de su casa rumbo al colegio. Los acompañaba su chofer de confianza, Miguel Rivas, de 30 años. Apenas a unas cuadras de su hogar, su vehículo fue interceptado en una falsa alcabala. Hombres vestidos con uniformes de la Policía Metropolitana y chalecos con las siglas del Cuerpo de Investigaciones, CICPC, les dieron el alto. Con una eficiencia escalofriante, los sometieron y se los llevaron. Fue el inicio de una pesadilla que duraría más de un mes. La noticia del secuestro de los 3 hermanos se esparció rápidamente, generando una ola de solidaridad y angustia. La imagen de sus rostros infantiles inundó los medios de comunicación. La familia, desesperada, intentaba negociar con los captores, quienes exigían una cifra millonaria en bolívares, el equivalente a unos 4.5 millones de dólares de la época. Estaban dispuestos a pagar cualquier precio, a venderlo todo para recuperar a sus hijos. Durante semanas, la comunicación fue intermitente y tortuosa. Los secuestradores jugaban con la esperanza de la familia, mientras toda Venezuela contenía la respiración. Se organizaron misas, cadenas de oración y marchas silenciosas pidiendo su liberación. El caso se convirtió en una causa nacional. Detrás de escena, la investigación era un laberinto de pistas falsas y sospechas inquietantes. Desde el principio, la pulcritud de la operación del secuestro levantó alarmas. No eran delincuentes improvisados. La sospecha más terrible comenzó a tomar forma: la participación de funcionarios activos. El entonces ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, admitió públicamente que las pesquisas apuntaban a la implicación de policías. Era la confirmación del peor de los miedos. Los protectores eran los agresores, el Estado, infiltrado por el crimen. El 4 de abril de 2006, 38 días después del secuestro, la esperanza se desvaneció de la forma más brutal posible. En un terreno baldío en San Francisco de Yare, estado Miranda, un área conocida por la violencia, fueron encontrados 4 cuerpos en avanzado estado de descomposición. Estaban maniatados, amordazados y presentaban múltiples heridas de bala. Los exámenes forenses confirmaron la identidad. Eran los hermanos Faddoul y su chofer, Miguel Rivas. La autopsia fue devastadora. Los 3 niños habían sido ejecutados con tiros de gracia en la nuca. Los habían matado a sangre fría, a pesar de que la familia seguía intentando pagar el rescate. Los habían asesinado, según las investigaciones, porque el enorme revuelo mediático había hecho que los niños fueran muy calientes, un activo demasiado riesgoso para mantener con vida. El valor de su silencio superó el valor del rescate. El hallazgo desató una furia nacional sin precedentes. Caracas y otras ciudades del país fueron escenario de las protestas más masivas que se recordaban contra la delincuencia. Decenas de miles de personas, vestidas de blanco, marcharon en silencio. Un silencio que gritaba más que cualquier consigna. Exigían justicia y el fin de la impunidad. El impacto político fue inmenso. El gobierno de Hugo Chávez se vio acorralado por una crisis de seguridad que ya no podía disimular con retórica. La presión obligó a una purga dentro de los cuerpos policiales. La investigación posterior confirmó la pesadilla. La líder de la operación era una mujer, Julia Buitrago, conectada con una red criminal que incluía a 17 personas, entre ellas 4 funcionarios activos de la Policía Metropolitana de Caracas.
Estos policías no solo proporcionaron los uniformes y la credibilidad para montar la falsa alcabala, sino que fueron piezas clave en la logística del secuestro. Fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión, una sentencia que para muchos supo a poco ante la magnitud de la atrocidad. El dinero del rescate, la motivación principal, nunca fue cobrado, pero el plan criminal dejó un rastro de muerte y desconfianza irreparable. Con el tiempo, surgieron más sombras. Se habló de la posible implicación de figuras de mayor rango, de una red de corrupción mucho más profunda que protegía a estas bandas. El banquero exiliado Eligio Cedeño llegó a acusar directamente al coronel Vladimir Lugo, una figura notoria de la Guardia Nacional, de estar involucrado, aunque estas acusaciones nunca fueron probadas en un tribunal. El caso Fadul dejó una cicatriz permanente en la psique venezolana. Demostró que el enemigo no solo estaba en la calle, sino que podía vestir un uniforme, portar una placa y usar el poder del Estado para secuestrar y asesinar niños por una suma de dinero. Fue la traición definitiva, la dolorosa prueba de que en la lucha por la supervivencia y la riqueza fácil se había perdido todo vestigio de humanidad. Hay crímenes que matan personas y hay crímenes que asesinan la verdad. El atentado que le costó la vida al fiscal Danilo Anderson el 18 de noviembre de 2004 pertenece a esta segunda categoría. No fue solo el asesinato de un hombre, fue un magnicidio político que hizo estallar en 1000 pedazos la ya frágil noción de justicia en Venezuela. Su muerte, provocada por una bomba de 4 lapa adherida a su camioneta, no solo silenció al fiscal que investigaba uno de los eventos más divisivos de la historia reciente del país, sino que se convirtió en un arma arrojadiza en la guerra política entre el chavismo y la oposición. La investigación que siguió fue un esperpento, una farsa judicial tan descarada que hoy, más de 2 décadas después, la pregunta fundamental sigue sin respuesta: ¿quién realmente mató a Danilo Anderson? Para entender la onda expansiva de esa bomba, hay que volver al año 2004. Venezuela era un caldero hirviendo de polarización. Apenas 2 años antes, en abril de 2002, un golpe de Estado había derrocado brevemente al presidente Hugo Chávez. Aunque Chávez regresó al poder en 47 horas, el evento dejó una herida incurable en la sociedad. El gobierno lo llamó un golpe fascista, orquestado por la oposición y élites económicas con apoyo de Estados Unidos. La oposición lo calificó como el resultado de un vacío de poder tras una masiva protesta popular. En este campo de batalla narrativo, se designó a un joven y ambicioso fiscal del Ministerio Público, Danilo Anderson, para llevar el caso más sensible de todos, investigar y acusar a los firmantes del Decreto Carmona, el documento que disolvió los poderes públicos durante el efímero gobierno de facto. Anderson, un abogado de 48 años, con una conocida simpatía por el chavismo, se convirtió en el rostro de la justicia del gobierno. Su investigación apuntaba a más de 400 personas, incluyendo a prominentes empresarios, políticos, periodistas y abogados de la oposición. Para el chavismo, era un héroe que buscaba castigar a los golpistas. Para la oposición, era el brazo ejecutor de una cacería de brujas política, un instrumento de persecución. Su trabajo implicaba tocar intereses inmensos, fortunas que se habían consolidado durante décadas y que veían en el proyecto chavista una amenaza existencial. El costo de ser encontrado culpable en su investigación no era solo la cárcel, sino la ruina financiera y política. La noche del 18 de noviembre, Anderson conducía su Toyota Autana por la urbanización Los Chaguaramos en Caracas, después de haber asistido a un posgrado en la universidad. Alrededor de las 10:30 p.m., una explosión violenta destrozó su vehículo y lo mató de forma instantánea. El atentado fue de una sofisticación inusual para el AMPA común en Venezuela. Se usó explosivo plástico 4, un material de uso militar, activado a distancia, probablemente con un teléfono celular. El mensaje era claro: era un asesinato profesional, una ejecución.
El impacto político fue inmediato y brutal. El gobierno de Chávez calificó el hecho de magnicidio terrorista y apuntó directamente a sus adversarios políticos. La oposición, por su parte, condenó el crimen, pero también sugirió que podría tratarse de una lucha interna dentro del propio chavismo o incluso de un falso positivo para justificar una mayor represión. El país se sumergió en una espiral de acusaciones y paranoia. La investigación, dirigida por el fiscal general Isaías Rodríguez, se convirtió en un show mediático. Y entonces apareció el personaje que definiría la farsa, Giovanni Vázquez de Armas, un expresidiario venezolano con antecedentes en Colombia, presentado como el testigo estrella del caso. Su testimonio, supuestamente, era la pieza clave que desenmascaraba a los autores intelectuales. Vázquez, con una precisión de guión cinematográfico, narró supuestas reuniones en Panamá y Miami, donde opositores de alto perfil, incluyendo a la abogada Patricia Poleo y al banquero Nelson Messerheim, habrían planeado y financiado el atentado. Según su relato, se había pagado una cifra considerable por el asesinato. Su testimonio se convirtió en la verdad oficial del Estado. Basándose en él, se emitieron órdenes de captura internacionales y se condenó a los hermanos Otoniel y Rolando Guevara como autores materiales, junto a su primo Juan Bautista Guevara, apenas de casi 30 años. Pero el castillo de naipes era demasiado frágil. Periodistas de investigación comenzaron a desvelar las incongruencias de Vázquez de Armas. Luego, desde la cárcel, el propio testigo estrella confesó. En una serie de entrevistas, admitió que todo su testimonio era una mentira. Afirmó que había sido contactado por el entonces director de la DICIP, Policía Política, Hugo "El Pollo" Carvajal, y por el propio fiscal Isaías Rodríguez, quienes le ofrecieron dinero y beneficios legales a cambio de que memorizara un guión y lo recitara como si fuera verdad. Le pagaron, según él, una suma importante de dinero para incriminar a figuras clave de la oposición. La confesión de Vázquez demolió la credibilidad del caso, aunque el sistema judicial, controlado por el chavismo, nunca revisó las sentencias. El caso Anderson se convirtió en el epítome de la justicia politizada. Un crimen real fue utilizado para montar un juicio ficticio con fines de persecución política. La verdad sobre quién puso la bomba y, más importante, quién dio la orden, se perdió en un laberinto de intereses. Las teorías abundan hasta hoy. Fue la oposición radical. Fueron sectores del propio chavismo que Anderson estaba a punto de exponer en casos de corrupción. ¿Fue una combinación de ambos? El legado del asesinato de Danilo Anderson es devastador. Marcó un punto de no retorno en la instrumentalización de la justicia en Venezuela. Demostró que el sistema podía ser manipulado para crear culpables a la carta y encubrir a los verdaderos responsables. La explosión que mató al fiscal no solo destruyó un vehículo y un cuerpo, destruyó la confianza en que la ley podía estar por encima de la política. Su nombre, hoy, no evoca tanto la memoria de un fiscal como el recuerdo amargo de un crimen impune y una verdad que, probablemente, nunca conoceremos, enterrada bajo capas de mentiras, cuyo valor político superó con creces el de la justicia. Hemos recorrido la traición, la brutalidad y la conspiración política. Cada historia es más oscura que la anterior, y aún nos quedan dos por desvelar. Si este viaje a las profundidades del alma humana te está atrapando, te pido que dejes tu like para que este relato llegue a más personas. Suscríbete y activa la campana, porque en el relator oscuro la verdad, por terrible que sea, siempre encuentra una voz. Continuemos. Mucho antes de que la polarización chavista y antichavista partiera en dos a Venezuela, durante la llamada Cuarta República, el país se vendía al mundo como una democracia estable, un oasis de paz en una Latinoamérica convulsa. Pero bajo esa fachada de normalidad, el Estado también era capaz de mostrar un rostro monstruoso. El 8 de mayo de 1986, en las remotas colinas del estado Yaracuy, esa máscara se cayó para revelar la cara de un verdugo implacable.
La masacre de Yumare no fue un enfrentamiento. Fue una emboscada, una sesión de tortura y una ejecución extrajudicial de 9 ciudadanos a manos de la policía política del gobierno. Fue un crimen de Estado, planificado y encubierto, que se convirtió en un símbolo sangriento de la represión y en un recordatorio de que la violencia no siempre viene del hampa, a veces lleva uniforme y actúa en nombre de la ley. El año 1986 encontraba a Venezuela bajo el gobierno de Jaime Lucinchi, del Partido Acción Democrática. La bonanza petrolera del pasado era un recuerdo borroso. El país estaba sumido en una profunda crisis económica, producto de la devaluación de la moneda en el Viernes Negro de 1983. El descontento social crecía, y con él la actividad de grupos de izquierda y movimientos sociales que protestaban contra las medidas de austeridad del gobierno, medidas que afectaban directamente el dinero y la calidad de vida del venezolano común. En este clima de tensión, el Estado respondía con una política de mano dura, viendo en cada activista a un potencial subversivo o guerrillero. La Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DSIP, la temida policía política, actuaba con enorme autonomía y un historial de violaciones a los derechos humanos. Las 9 víctimas de Yumare no eran combatientes capturados en batalla, eran activistas sociales y líderes de izquierda. Algunos tenían un pasado guerrillero en los años 60 y 70, pero en 1986 estaban en procesos de pacificación o dedicados a la lucha política legal. Entre ellos estaban Rafael Ramón Quevedo, Ronald José Morao, Nelson Martín Castellano, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán, José Rosendo Silva, Pedro Pablo Jiménez, Adán de la Trinidad Navas y Alfredo Caicedo. Eran personas que el Estado consideraba una amenaza, no por sus armas, sino por sus ideas. La operación de la DSIP fue una trampa mortal, diseñada con una perversidad calculada. A través de un informante infiltrado, convocaron a los activistas a una reunión en una finca en el sector de Barlovento, en el caserío La Vaca del municipio Yumare. Les hicieron creer que se reunirían con otros dirigentes para coordinar acciones políticas. Era una mentira. Al llegar al lugar, uno por uno, fueron emboscados por un comando de 27 funcionarios de la DSIP bajo el mando del entonces jefe de la región, el comisario Henry López Cisco, una figura legendaria y temida dentro de la policía. Lo que ocurrió en esa finca no fue un combate, fue una carnicería. Los testimonios de sobrevivientes de eventos similares y las pruebas forenses que se recuperaron años después pintan un cuadro de horror absoluto. Las víctimas fueron sometidas, atadas y torturadas brutalmente. Les arrancaron las uñas, les partieron los huesos, los quemaron con cigarrillos. El objetivo era extraer información, pero también infligir el máximo dolor posible como mensaje de terror para otros disidentes. Tras horas de suplicio, cuando ya no les servían, los ejecutaron a sangre fría. La mayoría presentaba tiros de gracia, disparos a quemarropa en la cabeza y el tórax, evidencia irrefutable de una ejecución. El segundo acto del crimen fue el encubrimiento. Tras la masacre, los funcionarios de la DSIP montaron una escena, un teatro de operaciones. Vistieron a los cadáveres con ropa nueva, colocaron armas cerca de sus manos y dispararon al aire y contra los cuerpos para simular un duro enfrentamiento entre la policía y un peligroso grupo guerrillero. La versión oficial, difundida por el ministro de Interior y Justicia, Octavio Lepage, fue esa: un exitoso operativo antiterrorista donde habían sido abatidos 9 subversivos. La prensa, en su mayoría, replicó la versión del gobierno. El caso parecía cerrado, una victoria del Estado en su lucha contra el comunismo, un gasto necesario para mantener la paz social. Sin embargo, desde el principio, hubo voces que no creyeron la farsa. Familiares de las víctimas, activistas de derechos humanos y periodistas valientes, como José Vicente Rangel, comenzaron a investigar por su cuenta.
encontraron inconsistencias flagrantes. Los cuerpos presentaban signos de tortura que un combate no produce. Los testimonios de los campesinos locales no hablaban de un tiroteo, sino de gritos y disparos aislados. La lucha por la verdad sería larga y costosa. Durante años, el caso fue engavetado, protegido por un pacto de silencio institucional. No fue sino hasta 2006, bajo el gobierno de Hugo Chávez y con una nueva fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que el caso se reabrió. Se exhumaron los cuerpos y las nuevas autopsias confirmaron lo que se sospechaba: torturas y ejecuciones. Se imputó a 29 exfuncionarios de la DICIP, incluyendo a la cúpula que planificó y ejecutó el crimen, como el general Alexis Ramón Sánchez y el comisario Henry López Cisco. Sin embargo, para entonces, muchos de los responsables, incluido López Cisco, ya habían huido del país. La justicia llegó tarde y de forma incompleta. En 2011, solo unos pocos funcionarios de bajo rango fueron condenados. La masacre de Yumare se convirtió en un caso emblemático en la historia de los derechos humanos en Venezuela. Dejó al descubierto la hipocresía de una democracia que, mientras hablaba de libertad, torturaba y ejecutaba a sus ciudadanos disidentes. Demostró que la violencia estatal no era un monopolio de las dictaduras militares del Cono Sur, sino una herramienta utilizada también en la Venezuela saudita. El valor de la vida de un activista de izquierda para el Estado de la época era cero. El caso dejó una lección amarga: que la memoria es la única arma contra la impunidad y que la lucha por la justicia, aunque tarde décadas y cueste sangre y lágrimas, es una deuda que una sociedad decente nunca debe dejar de cobrar. Hay criminales cuyas historias son tan retorcidas que trascienden el expediente policial para instalarse en el folclore oscuro de un país. Argenis Rafael Ledesma, mejor conocido como el monstruo de Mamera, es uno de ellos. Su caso es una espeluznante amalgama de violencia de género, abuso de poder y el modo en que la cultura popular puede devorar una tragedia real para convertirla en un fenómeno de masas. Ledesma no era un delincuente común. Era un funcionario de la Policía Técnica Judicial, PTJ, el cuerpo de investigaciones más importante de la época. Era un hombre que debía impartir la ley, pero que usó su placa, su arma y su autoridad para aterrorizar, controlar y asesinar, motivado por una de las fuerzas más antiguas y destructivas: los celos. Nos situamos en el Caracas de 1980. La urbanización popular de Mamera, en la parroquia de Antímano, era un barrio de gente trabajadora, un laberinto de casas humildes donde todos se conocían. En este escenario, la figura de Argenis Ledesma imponía respeto y miedo. Era un policía, y eso le confería un estatus, un poder que contrastaba con su modesto salario. Ledesma mantenía una relación con una adolescente de apenas 15 años, Isbelia, a quien había conocido cuando ella era aún más joven. La relación era un infierno de control y posesividad. Ledesma estaba obsesionado con la fidelidad de la joven, una obsesión patológica que lo llevó a cometer una serie de crímenes atroces. Su modus operandi era escalofriante. Cualquier hombre que, según su paranoica percepción, se acercara a Isbelia, conversara con ella o simplemente la mirara, se convertía en un objetivo. Usando su autoridad como policía, detenía a sus víctimas bajo cualquier pretexto. Las llevaba a lugares solitarios, las interrogaba sobre su supuesta relación con la joven y, sin importar la respuesta, las ejecutaba. Se estima que asesinó al menos a 3 jóvenes de la comunidad de esta manera, aunque los rumores en el barrio siempre hablaron de más víctimas. Era un depredador que actuaba a plena luz del día, amparado en la impunidad que le daba su uniforme. La comunidad vivía aterrorizada, pero denunciar a un PTJ en aquella época era casi un suicidio. El costo de hablar podía ser la propia vida. El caso explotó y causó una conmoción nacional, no solo por la brutalidad de los crímenes, sino por la condición de policía del asesino. La institución que debía proteger a los ciudadanos
había engendrado un monstruo en sus propias filas. Ledesma fue capturado, juzgado y condenado. El juicio reveló la mente de un psicópata celotípico, un hombre incapaz de distinguir entre el amor y la posesión, que veía en la violencia la única forma de afirmar su dominio. Pero la historia del monstruo de Mamera no terminó en el tribunal. En 1987, la directora de cine Solveig Hugestein tomó los elementos centrales de este caso real y los transformó en una de las películas más icónicas y taquilleras de la historia del cine venezolano. Macú, la mujer del policía. La película, aunque ficcionalizaba los nombres y algunos eventos, capturaba la esencia de la tragedia. La relación abusiva entre un policía posesivo y una adolescente y la espiral de violencia que esto desata. El filme fue un éxito rotundo, generó una inmensa cantidad de dinero y se clavó en la cultura popular. Millones de venezolanos conocen a Macú, pero muchos desconocen el nombre de Isbelia, la víctima real cuya vida inspiró la ficción. Este fenómeno cultural tuvo un efecto paradójico. Por un lado, visibilizó a gran escala el problema de la violencia de género y el abuso de poder policial. Pero por otro, romantizó y estetizó la tragedia, convirtiendo al asesino y a su víctima en personajes de una narrativa cinematográfica. El horror real se diluyó en la ficción. La película se convirtió en la versión oficial de la historia en la mente del público, eclipsando los detalles sórdidos del caso criminal. Y aquí es donde la historia da su giro más indignante. Mientras Macú se convertía en leyenda, Argenis Rafael Ledesma, el monstruo de carne y hueso, cumplía su condena. Pero no la cumplió en su totalidad. Tras pasar 16 años en la cárcel, fue puesto en libertad por buena conducta. El sistema judicial, en una decisión que muchos consideraron una bofetada a las víctimas y a sus familias, decidió que el asesino en serie, el policía que usó su placa para matar por celos, ya había pagado su deuda con la sociedad. El valor que el sistema le dio a las vidas que arrebató pareció, a ojos de muchos, insultantemente bajo. Desde su liberación, Argenis Ledesma ha vivido en el anonimato. El hombre que inspiró una leyenda del cine venezolano camina libre. Su caso dejó un legado complejo y perturbador. Es una crónica sobre cómo los celos pueden mutar en una pulsión asesina, sobre la aterradora vulnerabilidad que existe cuando el poder y la psicopatía se encuentran en una misma persona. Pero sobre todo, es un ejemplo sombrío de cómo la justicia puede fallar dos veces. Primero, al no poder prevenir los crímenes de uno de sus propios agentes, y segundo, al conceder la libertad a un monstruo, dejando a la sociedad con la inquietante sensación de que algunas bestias, una vez enjauladas, nunca deberían volver a ver la luz del día. La leyenda de Macú sigue viva, pero el miedo real que inspiró el monstruo de Mamera nunca se ha extinguido del todo. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por el laberinto del horror venezolano. 5 historias, 5 cicatrices que nos recuerdan la fragilidad de la vida y la facilidad con la que la oscuridad puede devorarlo todo. Estos no son solo crímenes, son lecciones sobre la impunidad, la corrupción y el precio de la indiferencia. Si estas crónicas te han impactado, compártelas, discute sobre ellas. No permitamos que estas víctimas caigan en el olvido. Suscríbete a El Relator Oscuro para seguir explorando juntos las historias que deben ser contadas. Y no lo olvides, mantente atento al anuncio de mi nuevo canal sobre los misterios de la humanidad. Gracias por acompañarme en esta densa oscuridad. Yo soy El Relator Oscuro. Hasta la próxima vez, si es que te atreves a volver.